Dios le bendiga, hermano. Una vez más estamos por acá. Vamos a hablar acerca del ministerio profético, cómo los profetas tenían que ser portador de aquel mantos y tenían que usar el udí y el tumir. El udí y el tumir representa el don de Dios, la fe y la virtud que Dios le da a un profeta para poder predeterminar los tiempos futuros que vienen. Pero como siempre el profeta tiene que tener un representante, tiene que tener un sucesor, el cual lo reemplaza y lo sustituye al profeta. Cada vez que Aarón y Moisés entraban al lugar santísimo, se encontraban allí en el aposento alto, en el lugar santísimo. Dice que ese lugar santísimo se llenaba de luz, un rayo de luz llegaba a aquel lugar para que el sacerdote y el profeta tengan comunión en aquel lugar. Es decir, los sacerdotes llevaban una vestidura y en la vestidura que el sacerdote llevaba, se la traspasaba al profeta para que el profeta diera la palabra al pueblo, a la comunidad, con certeza. Cuando hablamos de Moisés y hablamos de Aarón, que era sacerdote, Moisés como profeta legal de Dios, legítimo, con unas palabras proféticas, alabado sea Cristo, Dios le dio una autoridad, alabado sea Cristo. Dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 18 versículo 25, el orden que Dios le da a Aarón y a Moisés. Le dijo, tomen por grupos y por grupos para que puedan, alabado sea Cristo, suministrar al pueblo. Encargado personas de 100, de 1000, de 50 y ponlo por grupo. Personas que se han encargado para que sojuzguen los pueblos y sean capaces de discernir la voluntad divina, perfecta de Dios, agradable para el pueblo. Pero dentro de este proyecto tenían que haber líderes capacitados para poder, aleluya, dirigir la voluntad del pueblo. Y eran tomados, alabados sea Cristo, por grupo para poder discernir la voluntad perfecta, agradable de Dios dentro de la comunidad y dentro del pueblo. Mi alma adora a Cristo. Pero mientras el sacerdote y el profeta salían del lugar santísimo, Aarón era un representante del sacerdote, Moisés era un representante del sacerdote Aarón. Y lo sustituyó en sus cargos como profeta. Es decir, que lo reemplazó en su ministerio para poder traer las palabras profetas divinas. Porque a pesar del profeta, alabado sea Cristo, representar al sacerdote, el sacerdote tenía una vestidura era vestido de linos finos y de púrpura y de carmesí. Pero tenías el turí y el tumí como una vestidura sagrada en su pecho. Dice la Escritura, alabado sea Cristo, 28 capítulo 29 de Éxodo, que el sacerdote Aarón entraba al lugar santísimo y tenía que llevar el pectoral del juicio en sus pechos, con 12 piedras escritas al interior de su corazón, con los nombres de los jueces y con los nombres de las tribus de Israel. Es decir, si Dios tomó en el capítulo 18, versículo 25, tomó grupos y le dio sabidurías para discernir la voluntad sobre los pueblos, para que sean capaces, aleluya, y le dio discernimiento y don de sabiduría para discernir los problemas grandes y pequeños dentro de la comunidad. Alabado sea Cristo. Es decir, que el pectoral del juicio que tenía el sacerdote acá era un representante de Dios sobre la tierra y se lo transmitía, o sea, una transición al profeta Moisés, para que el profeta Moisés determinara los tiempos, alabado sea Cristo, por la profecía que Dios le daba en el lugar santísimo. Es decir, que la comunión que ellos tenían en el lugar santísimo, Dios se manifestaba de una forma especial, porque Dios le hablaba a ellos para que ellos les comunicaban al pueblo lo que Dios iba a traer por medio del sacerdote y del profeta. Pero es decir, que este pueblo, el sacerdote tenía el urín y el tumir, y tenía 12 piedras en el interior de su corazón escritas con los 12 nombres de las tribus de Israel y con los 12 nombres de los jueces. Entre ellos estaba Elí, entre ellos estaba Sansón, entre ellos estaba Samuel,
entre ellos estaba Barak, entre ellos estaba Débora, entre ellos estaba Abimelech. Eran 12 jueces atribuidos y se le dio autoridad para juzgar los líderes, aleluyas, y el pueblo y la comunidad que estaba dentro del pueblo. Es decir, que Moisés reemplazó al sacerdote Aarón y lo sustituyó para que la voz de Dios sea comunicada al pueblo por medio de los profetas. Es decir, nunca la voz de Dios caseaba mientras el sacerdote entraba al lugar santísimo, porque ahí el lugar santísimo nada más tenía acceso a entrar el sacerdote y el profeta. Y como ellos entraron, alabado sea Cristo, Dios se les revelaba y le decía por la dificultad que el pueblo está pasando. ¿Qué es lo que te quiero decir? Alabado sea Cristo. Que el Urim y el Tumim representa la misericordia de Dios que dirige al sacerdote y al profeta por el camino de paz y lo dirige, alabado Señor, por la iluminación, alabado sea Cristo, y lo fortalece en el camino de paz que ellos han entrado. El Urim y el Tumim representa las vestiduras del sacerdote que se las traspasan al profeta para que el profeta determine la palabra profética al pueblo. Es decir, el Urim y el Tumim, alabado sea Cristo, siempre ha existido. Y se reconoce, alabado sea el Señor, como unas vestiduras con 12 piedras preciosas, 12 piedras que representan el topacios, el belirios, carmesís, representa el diamante y diversas piedras hermosas y preciosas, aleluya, que llevaba esa vestidura para determinar la voluntad divina de Dios. Es decir, que el representar al sacerdote en la tierra, como Moisés lo representaba y salía con la palabra profética, era su acto profético para demostrarle al pueblo que había un lugar de comunión a donde Dios se revelaba y entraba. Es decir, que en libros de Hechos, capítulo 1, versículo 13, el mismo diseño que Dios toma y la misma estructura que Dios toma en el Viejo Testamento, la toma en el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento es sombra del Nuevo. El Viejo Testamento es sombra del Nuevo, porque si tú vas al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13, dice que Dios, alabado sea Cristo, Pedro fue el sucesor de Jesús, lo reemplazó, fue el emisario, fue el precursor de Jesús y lo reemplazó, alabado sea Cristo, y lo sustituyó en su cargo después que Cristo partió. Es decir, que el mismo imagen que nos habla el Antiguo Testamento, nos habla el Nuevo. Y dice que Pedro entró al aposento alto, 1:13 de hecho. Entró al aposento alto y habían 12 discípulos. Alabado sea Cristo. Los 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel. Representan los 12 jueces de Israel que juzgaban al pueblo. Y dice que Pedro fue el sucesor y entró al lugar santísimo, o al lugar, el aposento alto. Es decir, el aposento alto representa el lugar santísimo, donde la luz venía en aquel lugar. Ya la luz no viene, sino el advenimiento del Espíritu Santo entra al aposento alto y lo llena de iluminación y le da la revelación. Es decir, que es muy distinto a la antigüedad, porque en la antigüedad la luz entraba y Dios la hablaba y la revelaba al profeta. Ahora no, el advenimiento del Espíritu Santo entra al aposento alto y se le revela a Pedro, porque Jesús lo dejó como sucesor o emisario de él. Es el precursor, el cual tiene ahora, es el mediador ahora entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para introducir la comunidad apostólica al camino de la voluntad de Dios y a lo que Dios está trayendo ahora. Es decir, que allí habían como 120 en el aposento alto y Dios se les reveló por medio de la luz del Espíritu Santo en el aposento alto. Es decir, esta luz que iluminaba todo el santuario, esa luz que iluminó a los discípulos, esa luz que iluminó a los 120, esa misma luz que entró en el sacerdote, esa misma luz, alabado sea Cristo, es el Espíritu Santo ahora mismo, que representa el Espíritu Santo que está en el aposento alto, iluminando su pueblo. Pero a pesar de todo, quiero transmitir una palabra fuerte de parte de Dios, porque Pedro, alabado sea Cristo, fue el sustitutor y el representante de Dios aquí en la tierra, representante de los discípulos, representante de las naciones, representante de los profetas, representante de los jueces, era representante de todo. Por medio de Dios les hablaba a él para comunicar sobre todas las
comunidad. Pero hay unas palabras que me impactan aquí, el cual Jesús, aleluyas, las fundamentas a la iglesia, aleluya, y fundamenta el reino y la capital de la iglesia con esta palabra. El reino de la capital de Jerusalén, Pedro había fundamentado la iglesia. El capitalismo empezó a fluir más constante porque la gracia de Dios estaba en la vida de Pedro, porque fue el emisario de Cristo, fue el sucesor de Cristo, fue el que lo reemplazó, ahora fue el representante. Pero dice el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18 que le dijo: y sobre ti, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá en contra de ella. Es decir, que las palabras aquí, y sobre ti, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las palabras roca aquí representa el número de los 12 discípulos. Alabado sea Cristo. Representa el número de los 12 discípulos. Alabado sea Cristo. Que representan fundamentado en esa roca. Alabado sea Cristo como instrumento. Representa la iglesia. Representa la capital de la iglesia fundamentada en Cristo. Alabado sea Cristo, que estaba en el sur de la capital de Jerusalén. Es decir, que la puerta del infierno no prevalecerá en contra de ellas. Y le dio la llave del reino. Pero dice: y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, sobre esta roca, y la puerta del infierno no prevalecerá en contra de ella. Es decir, les dio las llaves del reino. Alabado sea Cristo. Pero sobre todas las cosas, alabado sea Cristo, Dios ha venido reemplazando muchos ministerios. Dios ha venido tratando con muchos ministerios. Porque dice la Escritura que el Viejo Testamento y el Nuevo es sombra del Nuevo. El Viejo Testamento es sombra del Nuevo. Porque todo lo que se hizo, alabado sea Cristo, el diseño que se hizo en la antigüedad, alabado sea Cristo, se hace ahora. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque es el mismo diseño por el cual Dios, alabado sea Cristo, Dios reemplazó su ministerio. Pero hay una palabra que me conta mucho en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, y dice: y en la ciudad edificaré mis muros, y escribiré los nombres del apóstol del Cordero. Aleluya. Es decir, que sobre la ciudad de Jerusalén edificará y escribirá los nombres de los 12 discípulos del apóstol del Cordero, para edificar su iglesia. Si Apocalipsis habla de esto, es decir, que el fundamento alabado de los apóstoles es la estructura de la iglesia. Porque los apóstoles iban a reemplazar a Jesús después de la hermandad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, alabado sea Cristo, siempre tenía una persona por cual lo iba a reemplazar. Y si podemos ver, quiero compartir con esta historia aquí también, como Elías o Eliseo, que era discípulo de Elías, fue sucesor de Elías. Dice la Escritura, capítulo 19 de Reyes, capítulo 19, versículo 19 de Reyes, alabado sea Cristo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice que mientras Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes, Elías pasó por allí y le dejó caer mano. Y Eliseo partió los bueyes y se los dio a comer a la comunidad. Y le dijo a Elías: sígueme. Y mientras él seguía a Elías, en ocasión Elías le dijo a Eliseo, Eliseo cuando sigue a Elías, lo sigue hasta Betel. Y cuando llegan a Betel, Elías le dice: Eliseo, quédate aquí porque tengo que ir a Jordán a llevar palabra. Es decir, y dice Elías: vive tu arma que no te dejaré. Es decir, cuando un discípulo quiere recibir algo de parte de Dios, lo va a recibir. No importa, aleluya, la visión por donde tú estás trazando, sino enfocarte en el profeta, enfocarte en la visión del profeta, en el manto que lleva el profeta. Alabado sea Cristo, porque del profeta va a salir algo. Tú vas a sustituir al profeta. Eso era lo que iba a pasar. Eliseo iba a sustituir a Elías. Y si vamos al libro de Reyes, su segunda, capítulo 2, versículo 9, dice que cuando llegaron al río Jordán, que Eliseo abrió el río Jordán, Elías abrió el río Jordán y creó un milagro allí. Y le dijo: ¿qué tú quieres recibir de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres recibir de Dios?
le dijo Elías a Eliseo, le dijo, ¿qué es lo que tú quieres recibir de Dios? Y le dijo, una doble porción de tu Santo Espíritu. Él le dijo, si me viere. Es decir, que no podemos quitarle los ojos la vista del profeta. Dice que cuando vino gente de Israel a caballo y carro de Israel a caballo, a arrebatar a Elías al cielo, dice, Padre mío, dijo Eliseo, gente de Israel a caballos veo, y gente a caballo veo en fuego. Es decir, y fue arrebatado, dijo, Padre mío veo, es decir, que todavía lo estaba midiendo, es decir, que no le había quitado la vista al profeta. Todavía estaba enfocado en el profeta. Cuando tú te enfocas en el profeta, algo del profeta tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque es así. Cuando tú no te desenfocas, aleluya, de la visión del profeta, vas a recibir algo del profeta. Y dice que el doble porción de su Santo Espíritu lo recibió. Es decir, que recibió, fue sustituido y reemplazado como sucesor de Elías. Y eso es lo que va a pasar cuando tú no le quitas la mirada al profeta. Tú vas a reemplazar al profeta. Lo vas a sustituir. Alabado sea Cristo. Y va a ser establecido como Dios dijo. Mi alma adora a Cristo. ¿Por qué? Porque el discipulado, aleluya, y la profesión profética es una profesión. Y la profesión es eficaz en conocimiento. Porque el profeta, a pesar de tener el Urí y el Tumir, representa a Dios aquí en la tierra. Alabado sea Cristo, y es un emisario, un precursor de Dios. Es decir, no te enfoques de quitarle la medida del profeta, algo del profeta va a recibir. Una doble porción se acerca, va a haber milagros extraordinarios. La paz y la misericordia de Dios sea contigo. Dios lo ama, Dios lo bendice. La multiforma de Dios se manifiesta sobre ti. Quiero compartir la palabra contigo. Comparte este video y suscríbense a mi canal y denle like. Dios le bendiga, la paz de Dios sea con usted.